Hola, qué bendición de estar nuevamente aquí conectado con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio de llevar este mensaje, de llevar estas buenas nuevas, donde aprendemos todos del amor de Dios y de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tú nos estás viendo por primera vez, bienvenido, Dios le ama, Dios le bendice. El mensaje de hoy está encaminado a oír la voz de Dios siempre, la voz de Dios de ayer, de hoy y de mañana. Desde que éramos pequeños nosotros empezamos a identificar la voz de nuestros seres queridos. Ejemplo, empezamos a identificar la voz de papá, la voz de mamá, la voz de nuestros hermanos y así sucesivamente. En algún momento, así no los veamos, ya sabemos quién nos está hablando. Pues espiritualmente les cuento que también es así. Si nosotros tenemos una verdadera relación con Dios por medio de nuestra oración diaria, por medio de nuestro devocional familiar, empezamos a identificar la voz de Dios y Dios nos habla palpable, nos habla directo por medio de su palabra. Así empezamos a identificar que Dios nos habla. Empezamos a identificar su voz, la voz de Dios, así como cuando éramos pequeños, como en el ejemplo que les di. Pues desde que Dios creó la humanidad, lo creó para que lo oyéramos, para que escucháramos su voz. Si vamos rápidamente al libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 8, nos habla que Adán y Eva oían la voz de Dios. Yo voy rápidamente. Allí en Génesis 3, versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Cuando Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, ellos se alegraban. Dice la palabra de Dios que ellos se deleitaban en su voz. Era ayer, eso fue en la creación de la humanidad. ¿Tú crees que Dios no nos habla hoy? Pues mi hermano, quiero decirte que Dios nos habla por medio de su palabra. Y Dios también nos habla y Dios también se muestra a nosotros de diferentes formas. Dios nos habla por medio de los niños, nos habla por su palabra o nos habla en medio de sueños. Si empezamos a identificar, a aprender y a oír la voz de Dios, nos habla por medio de la naturaleza. Así es, mi hermano, Dios nos habla por medio de la naturaleza. Somos nosotros los que muchas veces no identificamos esa voz maravillosa, esa voz de Dios. Y si seguimos en la historia de la palabra, en Éxodo, el pueblo de Israel, cuando Dios nos estaba dando por medio de Moisés los 10 mandamientos allí en el monte. Dice que el pueblo tenía temor, ya no oía la voz de Dios. ¿Qué nos dice Éxodo 20:19? Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ya el pueblo se había distraído, ya el pueblo se había ido para hacer otras cosas desagradables delante de Dios, ya no identificaban la voz de Dios, ya tenían miedo. Y eso es lo que pasa hoy en día, mi hermano, cuando las personas no identifican la voz de Dios, cuando se pierde el temor de Dios también, se van por el mundo a hacer otras cosas que desagradan a Dios, pues así no oímos la voz de Dios, de esa forma no se puede oír la voz de Dios. Y Dios está ahí siempre para oírnos. Entonces, mis hermanos, es la invitación hoy a que empecemos a identificar la voz de Dios por medio de su palabra, cuando tengamos esa verdadera relación con Dios. Mire, si avanzamos más en la palabra de Dios, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, en el versículo 27, el Señor Jesús les decía al pueblo rápidamente, Juan 10:27, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen. Yo las conozco. Qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Cuando Dios me conoce, conoce también mi voz. Cuando yo me comunico con Dios por medio de la oración, con la relación que yo tengo con Él. Esa es mi invitación, a que Dios conozca cada uno de nosotros y que nosotros empecemos a identificar su voz. Es ahora, porque la voz de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy y es la misma de mañana, es la misma de siempre. Gracias.